buenas tardes a todos y a todas, a quienes están presentes aquí en el Salón IBP y a quienes nos siguen vía Facebook Live a través de nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos una presentación muy especial, además de ser la inauguración del curso lectivo de alguna manera de nuestra universidad. Ya tenemos varias sesiones, pero siempre como tradición en muchas universidades se hace una lección inaugural, que abre el año lectivo, ¿verdad? Que abre el curso lectivo. En esta tarde quisiera destacar, antes de la presentación, 3 elementos que se conjugarán en la ponencia que tendremos el día de hoy. El primer elemento es la importancia de la literatura de la época persa y los efectos que tuvo en la formación del judaísmo, que llamaremos el judaísmo del Segundo Templo. Toda esa influencia que recae en la conformación de la Biblia hebrea y del Nuevo Testamento. Es un periodo fundamentalmente importante, es un periodo fecundo en la producción de los escritos veterotestamentarios. Luego, la construcción también de la identidad de ese pueblo de Israel en sus escritos, y que excluye, desde un punto de vista de género, excluye a las mujeres sin lograr excluirlas del texto, porque no puede hacerlo, no podría construirlo, y ese no poder hacerlo vamos a verlo destacado en el estudio del libro de Esdras hoy. Y finalmente quisiera invitarles a que también tratásemos de percibir los desafíos que en la hermenéutica podríamos entresacar para nosotros y nosotras, en la construcción de lo que significa ser hombre o ser mujer, presente también en el texto. Son varios factores que desde los estudios de las ciencias sociales y la exégesis que la profesora Elizabeth Cook ha desarrollado durante varios años, ya trabajando el libro de Esdras desde la tesis de maestría, ¿verdad?, hasta la tesis doctoral, porque hoy nos va a presentar un informe de su tesis doctoral, que para nosotros y nosotras es un gran orgullo y es un gran gusto, porque ha sido el éxito de ella con el apoyo de muchas personas, ¿verdad?, en ese proceso, y además, y desde antemano, por el doctorado y demás, yo les pido un aplauso, ¿verdad? Muchas gracias, Hansel. ¿Me oyen bien? Yo sí quiero empezar agradeciendo a la UVL y a todas las personas que tuvieron paciencia y me apoyaron durante el largo proceso de desarrollo de la tesis doctoral. Y sí, me emociona mucho poder compartir un poquito de lo que fueron los procesos de análisis, los acercamientos que desarrollé con respecto a Esdras 9 y 10. Entonces, muchas gracias, Ángel. En Esdras 9 y 10 encontramos un debate alrededor de la presencia de mujeres extranjeras en la incipiente comunidad judía en Jerusalén después del exilio babilónico. El matrimonio con estas mujeres se presenta en el texto como un asunto de gravedad. La comunidad decide, por la gravedad de los hechos, expulsar a estas mujeres y a sus hijos e hijas. Aunque a lo sumo desagradable, la trama del relato parece ser sencilla. Hay hombres israelitas que se casan con mujeres extranjeras. Esto es prohibido, según la Torá, por lo que hay que expulsarlas. En años recientes, con el auge de estudios de la literatura del periodo persa, este relato se ha considerado un texto clave para analizar la conformación de la identidad de esta comunidad postexílica, ¿verdad?, que será el naciente judaísmo, como menciona Hansel. Y a la vez es un texto polémico que legitima, con base en un fundamento religioso, la expulsión de mujeres y niños. Y en lo personal, como señaló Hansel, he convivido con este relato muchos años. Sí, fue el tema de mi tesis de maestría y ahora la tesis doctoral. Me sentí interpelada al trabajar el texto en la maestría por las mujeres sin voz en el texto,
por el dramatismo de este relato, por la convicción sincera de quienes deciden que Yahvé pide la expulsión de estas mujeres, y por la falta de claridad sobre quiénes son y qué hicieron y por qué hay que expulsarlas. Recuerdo haber pensado, después de terminar esa tesis, que ya no había mucho que sacarle al texto. Años después, luego de haber regresado a este mismo texto con una mirada puesta ahora sobre los hombres, sobre las masculinidades, sobre la ritualidad vivida en la narración y la intertextualidad que se articula en este texto, puedo decir que estaba muy equivocada. El relato es en realidad un microcosmos que nos permite analizar fenómenos sociales, religiosos y de género a través de la vivencia de esta comunidad. Una comunidad que vive en condiciones de vulnerabilidad se percibe amenazada por la presencia de mujeres y niños, a tal grado que decide expulsarlos. ¿Cómo entender este fenómeno? Así que agradezco la oportunidad de compartir algunas de estas ideas. El libro de Esdras empieza con el edicto de Ciro, mediante el cual grupos de personas que habían vivido como exiliados en Babilonia regresan a Judá con la misión de construir un templo para Yahvé. Luego de muchos conflictos con los pueblos de la tierra, los habitantes en Judá, es decir, israelitas no exiliados y otros pobladores de la región, inauguran el templo gracias al favor de los reyes persas y la intervención de Yahvé. Pero es hasta 80 años después, según la cronología del libro, y en la segunda parte del libro, que aparece el personaje central, cuyo nombre lleva el libro. Y el personaje central del relato que hoy nos compete, ¿verdad? Esdras es sacerdote, escriba, funcionario persa, y es ante esta figura, ante Esdras, que algunos de los líderes de la comunidad de exiliados, los que han regresado de Jerusalén, presentan una queja. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas no se han separado de las abominaciones de los pueblos de la tierra, como las de los cananeos, hititas, pericitas, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos, sino que han tomado para sí y para sus hijos mujeres de entre las hijas de ellos. La raza santa se ha mezclado con los pueblos de la tierra. Los jefes y los consejeros han sido los primeros en esta rebeldía. Ahora, esta acusación no se limita a un hecho social, el matrimonio con mujeres que no son de la comunidad, sino que además se valora como una transgresión del orden cúltico, nos habla de la falta de separación, de la mezcla, y a la vez como un acto de rebeldía, de infidelidad a Yahvé. Se desarrollan entonces en el texto una serie de sucesos mediante los cuales se busca enfatizar la gravedad de los hechos y sus consecuencias para esta comunidad, con el fin de que actúen para remediar la situación. Este grupo tiene muy presente el reciente castigo de Yahvé por sus transgresiones, el exilio. Ellos permanecen como un resto, así lo señala el texto, y temen la destrucción total por la reincidencia, ¿verdad? Por volver a transgredir. Así lo expresa Esdras en su oración de confesión. Hemos de volver a violar tus mandamientos emparentándonos con esta gente abominable. Qué lindo terminología. No te irritarás tú contra nosotros hasta exterminarnos sin que quedara resto ni salvación. En esta parte quiero explorar el problema que presenta el texto y tratar de ir detrás de lo que es explícito, es decir, la presencia de las mujeres extranjeras, para analizar las dinámicas que se desarrollan alrededor de este hecho. Propongo entonces un acercamiento en perspectiva de género que se enfoca en los personajes principales del relato, los que actúan y hablan, los hombres.
quiero explorar cómo el debate alrededor de estas mujeres está implicado en la construcción de masculinidades al interior de la comunidad y, por ende, en la configuración de relaciones de poder entre hombres y, por supuesto, con relación a las mujeres. Ahora bien, no es en realidad extraño encontrar un texto bíblico que presente como problemático el matrimonio entre israelitas y extranjeros. Tenemos relatos que problematizan todas estas mujeres de estas procedencias. El matrimonio de hombres israelitas con mujeres extranjeras se critica especialmente, es decir, el ingreso de una mujer extranjera a la comunidad israelita, como podemos ver en las historias de Salomón, ¿verdad?, de Ahab y Jezabel, y también en el libro de Proverbios, donde la mujer extranjera desvía a los jóvenes israelitas, ¿verdad?, se dejan desviar por estas mujeres. El Pentateuco encontramos normas, ¿verdad?, exhortaciones a no contraer vínculos matrimoniales con los pueblos de Canaán, con las mujeres de los pueblos de Canaán. Y en los libros de Josué y Jueces anuncian las consecuencias de estos vínculos para el pueblo que anhela conquistar y permanecer en la tierra. Lo que no encontramos en estos textos, sin embargo, es aquello que genera en nosotros asombro, rechazo, al leer el 3, 9 y 10. En ninguno de estos textos dice que para ser fieles a Yahvé hay que expulsar a mujeres de la comunidad. Es decir, no se prescribe qué hacer una vez que las mujeres están presentes en la comunidad, ¿verdad? Muchos y muchas biblistas, incómodas con la escena que presenta el texto de mujeres y niños marginados de sus familias, han interrogado el texto, o más específicamente han interrogado a las mujeres en busca de una explicación satisfactoria para un hecho tan reprensible. ¿Quiénes son las mujeres? ¿A qué pueblos pertenecen? ¿Qué han hecho? ¿De qué se les acusa? Este interrogatorio es problemático, ya que ubica la responsabilidad por la exclusión sobre las mujeres. Aún más, las respuestas solo pueden ser conjeturas, porque el texto no nos dice nada, o casi nada, acerca de ellas. Y aquí, antes de continuar, quiero precisar que en lo que estoy exponiendo yo no me refiero a sucesos particulares que sucedieron o no, ¿verdad?, a nivel histórico, sino a cómo el relato los presenta, cómo el relato construye una narrativa que nos comunica algo acerca de la comunidad, ¿verdad?, de este grupo, y cómo se entiende a sí mismo. El mundo entonces que estoy analizando es el mundo de la narración, y es un mundo al cual somos invitados e invitadas a entrar, a conocer e incluso a asumirla como una versión normativa del pasado. Este mundo narrativo, este texto, no se preocupa por describir a las mujeres, no se preocupa por su procedencia, sus prácticas, sus acciones. Ellos resaltan en particular, esto resalta si comparamos este texto con Nehemías 13, donde tenemos también una problemática alrededor del matrimonio con mujeres extranjeras, pero ahí sí nos dice que son moabitas, que son amonitas, ¿verdad?, y Nehemías se enoja, etc., ¿verdad? Pero en Esdras no nos dice nada acerca de ellas. Precisamente por eso, señala la biblista Julia Kelso, la pregunta que debemos hacer, que yo propongo hacer, no es qué hicieron las mujeres o cuál es el problema de las mujeres, sino qué tipo de comunidad se está constituyendo mediante su silencio y su expulsión. En el mundo que plasma el narrador del libro de Esdras se mueven reyes, gobernantes de provincias, pobladores de la región y la comunidad de exiliados, entre ellos sacerdotes, levitas, funcionarios del templo, ancianos, jueces, oficiales, líderes de las casas paternas y un escriba de la Torá. Estos hombres ostentan rangos sociales y culticos
emprenden tareas propias de un mundo masculino. La colonización de un territorio, la edificación de un lugar cúltico, la conformación de una comunidad, negociaciones geopolíticas regionales e imperiales, la instalación de un texto autoritativo y de su intérprete oficial. Sobre todo, el relato describe la restauración de Yahvé a su tierra, la construcción de su casa y el restablecimiento de la relación entre Dios y el pueblo. A pesar de la presencia de todos estos hombres de diversos rangos, de diversas funciones culticas, no ha habido un acercamiento al texto en perspectiva de género que considere estos hombres, ¿verdad? Que considere las masculinidades en el texto. Se ha tendido, ¿verdad?, como sabemos, a pensar que género significa, vamos a ver, a las mujeres, ¿verdad? Los hombres tienen género. Entonces estamos analizando las masculinidades. Alrededor de las mujeres, entonces, en torno a ellas y sus hijos, se debaten relaciones de poder entre grupos de hombres, hasta el punto de definir quiénes tendrán poder sobre los cuerpos, las relaciones, la masculinidad de otros hombres. Quiero precisar que cuando hablo de masculinidades me refiero a una diversidad de configuraciones de identidad establecidas mediante intersección, ¿verdad?, entre género, religión, clase social, etnicidad, sexualidad, edad, función cúltica y una diversidad de elementos. No se trata de atributos que adhieren a un personaje o a una persona sin considerar las relaciones en las cuales se ve envuelta esa persona, pues ese personaje, y los imaginarios culturales asociados a las masculinidades, las relaciones de poder y cómo se ejercen en el entorno social. Entonces no podemos sacar a un hombre del texto y decir, este sí es hombre, este no, este es muy masculino, este no, ¿verdad? Es la dinámica interna en el texto. Entonces, en lo que sigue, quiero empezar delimitando el conflicto, explorando un poco cuál es realmente el problema que se está dando, hay un eco, en el texto, ¿verdad? Entonces, el texto nos presenta, ya lo hemos dicho, ¿verdad?, un problema alrededor de matrimonios con extranjeras. Una primera mirada al texto sugiere entonces que el conflicto es entre los hombres de Israel y las mujeres extranjeras, ¿verdad? Mujeres están dentro de Israel, generan problemas. Una lectura, ¿verdad?, superficial o una primera lectura nos podría dejar la impresión de que estas mujeres son de los pueblos de Canaán, enemigos de Israel en el tiempo de la conquista, y que por cierto no estaban presentes en la época persa, y que estas mujeres son impuras. La comunidad de exiliados, por el contrario, se identifica como hombres israelitas y de raza santa, y es un término que usa el texto, ¿verdad?, de semilla santa. Sin embargo, nos damos cuenta de que el texto no califica específicamente a las mujeres como abominables e impuras, sino a los pueblos de la tierra, un grupo, ¿verdad?, una comunidad, de las cuales ellas forman, una comunidad del cual ellas forman parte. Entonces, ellas son parte de un grupo que es abominable e impuro, según el texto, pero la abominación y la impureza no es característica de ellas por ser mujeres, ¿verdad?, sino que es un atributo de su comunidad. Esto nos lleva a ubicar el problema como una disputa entre Israel, la comunidad del exilio, la comunidad que identifica su identidad a partir de su procedencia del exilio, y nos pueden compartir los del curso Seminario en Biblia sobre eso, entre ellos y los pueblos de la tierra, los que residen, no estuvieron en el exilio, ¿verdad?
Entonces podríamos pensar que es una disputa entre estos dos grupos: Israel masculino, Semilla Santa, exiliados, los pueblos de la tierra, abominables, cananeos e impuros. Pero reducir el conflicto a estos grupos sería obviar el primer versículo de Esdras 9, en el que se nos indica que es un grupo al interior de la comunidad de exiliados que acusa a otro de haberse casado con mujeres extranjeras. Entonces, tenemos una división interna en la comunidad y son estos dos grupos los que entran en disputa. De hecho, los pueblos de la tierra no hablan, las mujeres extranjeras no hablan, no tienen papel activo en el relato. Esta división interna en la comunidad se hace todavía más evidente cuando casi al final del libro, al final del capítulo 10, nos damos cuenta que el procedimiento establecido para resolver el problema no es salir en busca de todas las mujeres extranjeras, sino más bien salir a buscar a los hombres que se habían casado con ellas y hacer una lista de quiénes son. Entonces el problema se ubica en los hombres transgresores. En torno a estos conflictos entre la comunidad de exiliados y los pueblos de la tierra, y por un lado, y entre grupos al interior de la comunidad, me quiero ubicar para explorar la dinámica del texto en perspectiva de masculinidades. Es decir, quiero considerar las prácticas, los atributos, las funciones y las relaciones que se constituyen como lo que significa ser hombre, ¿verdad? En el contexto cultural en el que se ubica el relato, ¿verdad? El marco literario y cultural para esta reflexión es el Antiguo Testamento y los textos y la iconografía del Antiguo Cercano Oriente. En este entorno, según Cynthia Chapman y otros especialistas en estos estudios de género de la iconografía de la época, el hombre ideal es un guerrero fuerte, erguido, barbudo, viril, cubierto con vestimenta apropiada a su rango, que porta los implementos característicos de la masculinidad de la época: el arco, la flecha, la espada, ¿verdad? Que tienen mucho que ver con la virilidad, ¿verdad? Es protector y proveedor de su familia y de sus súbditos, ¿verdad? Estas representaciones de la masculinidad, y aquí podemos ver el Darío, rey persa, ¿verdad? El que es alto, el que tiene la barba más larga, el que tiene el pie sobre, ¿verdad?, otro hombre, un rebelde, y los pueblos subordinados, ¿verdad?, que están inferiores a él. Estas representaciones de masculinidad dominante no lo son únicamente por los atributos corporales o por la indumentaria, sino porque configuran el dominio de unos hombres sobre otros. Es decir, Darío solo no constituye una masculinidad dominante, sino en relación con quienes son subordinados, ¿verdad?, según esta representación. Un hombre carente de los emblemas de masculinidad y de la ubicación en las relaciones de poder que lo configuran como una masculinidad dominante, o como quien ejerce una masculinidad dominante, se ubica en un lugar inferior del espectro de género, donde es dominado por hombres superiores. Entonces, para hablar de estos hombres inferiores, encontramos en textos bíblicos y en textos del Antiguo Cercano Oriente imágenes o representaciones de estos hombres como mujeres. Es decir, se les atribuye a ellos características culturalmente asociadas a las mujeres. Esto para decir que son inferiores, que son débiles, que son dominados, ¿verdad? Lo vemos en algunos textos. Por ejemplo, en Nahum 3:13. Mira, al enfrentarse al enemigo, tus tropas se portan como mujeres, ¿no?
es una humillación para esas tropas. Aquel día será Egipto como las mujeres, temblará y se espantará cada vez que Yahvé Sebaot agite su mano contra él, ¿verdad? Son algunas de las imágenes que encontramos. No están hablando de mujeres, están hablando de hombres. Y vemos algo similar en esta maldición asiria, en la estela de Esarhadón, a que mueva esta inscripción de su lugar, que Ishtar, diosa de la guerra, convierta su masculinidad en femineidad, que lo obligue a sentarse atado a los pies de sus enemigos. Podemos ver cómo se asocia lo femenino con la subordinación, ¿verdad? La dominación. Entonces, se representa la inferioridad de los guerreros derrotados mediante características asociadas a lo femenino, en un espectro de género en el cual siempre lo femenino está al final, ¿verdad? Lo menos. Y en este imaginario, lo femenino se asocia al temor, la vulnerabilidad sexual y la subordinación. Ahora, aquí es importante hacer algunas precisiones. En primer lugar, en el imaginario de las relaciones y representaciones de género que estamos viendo aquí, presume la dominación de los hombres sobre las mujeres. Es decir, nadie está peleando para sostener el hecho o defender el hecho de que los hombres son dominantes sobre las mujeres. Estamos hablando del imaginario cultural y no de la realidad social, ¿verdad? La dominación sobre las mujeres o de las mujeres no define por sí misma una masculinidad dominante, sino la clave está más bien en el dominio sobre otros hombres. Y es en este espacio de relaciones entre hombres que las mujeres pueden ser objetos de disputa, de control, ¿verdad? De negociación incluso. La contienda por la superioridad masculina puede implicar a las mujeres, pero es una disputa entre hombres en este imaginario. Entonces, una persona, otro punto, otra precisión, una persona puede ubicarse en distintos lugares del espectro de masculinidades al mismo tiempo. Entonces, el rey asirio, el rey persa, es dominante sobre los reyes vasallos, sus vasallos. Estos reyes vasallos pueden derivar poder de la relación que tienen con el rey superior, pero son vasallos. A la vez, ejercen dominio sobre sus propios súbditos, ¿verdad? Así que un hombre puede ser menos masculino ante un hombre superior y dominante sobre hombres inferiores, ¿verdad? Ahora, finalmente es importante decir y afirmar que este imaginario no es una fotografía del mundo social, ¿verdad? No nos dice lo que pasaba en la vida cotidiana de las personas necesariamente, sino que refleja cómo se representan estas relaciones, sea como idealización, ¿verdad? O sea como representación de algunos contextos, pero es cómo se representa, cómo se imagina a nivel normativo, ¿verdad? Que así debe ser. En los textos y en la iconografía del entorno del Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces, el rey asirio se usa la terminación, el hombre fuerte, el hombre que no tiene rival, ¿verdad? Es la terminología que se usa para describir su poder, está vinculada a su masculinidad. Bueno, vamos ahora a entrar a considerar cómo esta dinámica de la masculinidad entra en juego en Esdras 9:10 y la expulsión de las mujeres. Entonces vamos a considerar en primer lugar los pueblos de la tierra, ¿verdad? Los que no habían ido al exilio, los que a quienes pertenecen las mujeres extranjeras, ¿verdad? La primera dinámica que quiero señalar es que la masculinidad de Israel, de esta comunidad de exiliados que se identifica como el verdadero Israel, se constituye mediante la negación de la masculinidad o la feminización de los pueblos de la tierra. Quiero señalar 3 elementos que sugieren esa dinámica.
Los pueblos de la tierra, en primer lugar, son representados únicamente por mujeres. Si no hay hombres, pueblos de la tierra en el texto. No hay padres, no hay hermanos, no hay jefes, no hay sacerdotes, no hay gobernantes, solo hay mujeres y específicamente hijas. Este pueblo en el mundo de la narración se reduce a mujeres. A mujeres que son tomadas en matrimonio sin negociación con sus padres o hermanos. El verbo incluso que se usa para hablar de tomar a las mujeres, el verbo nasá, se usa en otros contextos donde se refiere al matrimonio para designar un acto de tomar mujeres a la fuerza o de tomarlas para ser fuerte. Estas mujeres, que son representantes de los pueblos de la tierra en el texto, luego son asentadas por la comunidad del exilio. Las hacen morar, las sientan, literalmente el verbo es sentarlas, ¿verdad? En jifil, es decir, las obligan a sentarse, las hacen vivir en el territorio, que es un poco irónico porque ellas son de ahí, ¿verdad? Pero la comunidad de exiliados que son de afuera las toman y dicen, vivan aquí, ¿verdad? Los verbos utilizados evidencian el ejercicio de poder de la comunidad de exiliados sobre los pueblos de la tierra, representados como mujeres. El verbo nasar, de tomar, significa literalmente levantar. Son levantadas y son asentadas en medio de la comunidad de exiliados. Este ejercicio de poder es una afrenta a la masculinidad de los pueblos de la tierra, dado que estas hijas son tomadas y ellos, hombres invisibles en el texto, son incapaces de protegerlas o de negociar su vínculo matrimonial. Finalmente, estas mismas mujeres son expulsadas nuevamente como un acto de poder ejercido sobre los pueblos de la tierra y una afrenta a los padres y hermanos de estas mujeres. De hecho, ahí no pude encontrarla, pero hay relieves asirios donde las pocas veces que encontramos mujeres en contextos de guerra es cuando es un pueblo derrotado. Y una de las representaciones de esa derrota son mujeres y niños que son guiados, ¿verdad?, saliendo de la ciudad. Entonces es una imagen muy similar a lo que tenemos aquí. Segundo elemento. Estos pueblos están asociados en el texto con las abominaciones de los cananeos, hititas y otras naciones que habían sido, según Deuteronomio, ¿verdad?, Éxodo, etc., los relatos de la conquista, habitantes de la tierra que debían de ser expulsados para que Israel habitase en esa tierra, ¿verdad? Es decir, los pueblos de la tierra son declarados aptos para la conquista, su tierra destinada a ser posesión de Israel. En este imaginario, estos pueblos son como enemigos derrotados, como guerreros temerosos, vencidos, como mujeres, su tierra penetrada por el conquistador. Y de hecho el verbo que se usa para entrar en la tierra es el mismo verbo que se usa para la relación sexual. El tercer elemento que encontramos en el texto y que constituye en mi argumentación, ¿verdad?, en mi propuesta de lectura, la feminización de estos pueblos es la referencia a su impureza. Reitero que el texto no dice que las mujeres son impuras, sino los pueblos de la tierra, un grupo masculino debería de estar representado por sus hombres, ¿verdad? La palabra utilizada para describir esta impureza no es la que designa la impureza común, digamos, impureza generalizada en el libro de Levíticos, por ejemplo, también, sino nidá, término usado para describir la impureza de las mujeres durante la menstruación y el parto. Los pueblos de la tierra están contaminados por la impureza de la menstruación, es decir, son mujeres que tienen menstruación, ¿verdad? Es una imagen que surge del análisis de la terminología del texto, ¿verdad? Y frente a esta impureza menstrual de las mujeres, resalta la descripción de los exiliados como semilla santa, literalmente semen santo, frente a la impureza de las mujeres.
los pueblos de la tierra, impureza femenina. Los exiliados entonces, la comunidad de exiliados afirman su masculinidad, su dominación sobre los pueblos que residen en la tierra y su derecho a poseer esta tierra mediante un discurso que los feminiza, con imágenes asociadas a lo femenino y los hace legítimamente expulsables. No son meritorios de residir en la tierra o de ser habitantes de la tierra. El segundo grupo que quiero considerar en este acercamiento desde las masculinidades son los que yo llamo los hombres rebeldes, y así son llamados en el texto, ¿verdad? Los que se han casado con las mujeres extranjeras, lo que constituye una rebeldía ante Yahvé. En primer lugar, para considerar este grupo hay que tomar en cuenta de que, como hablamos antes, ¿verdad? Aunque la dicotomía pareciera ser entre los pueblos de la tierra y los Israel, la comunidad de exiliados, son algunos de los exiliados los que toman mujeres extranjeras, ¿verdad? Es decir, tenemos unas personas al interior del grupo que toman mujeres extranjeras. Esta rebeldía, que se describe como una transgresión que pone en riesgo la relación con Yahvé, es, propongo en mi lectura del texto, un ejercicio de prácticas propias de la masculinidad normativa de la época. Toman mujeres como esposas, es lo que hay que hacer, ¿verdad? Hay que establecer familias, hay que tener hijos. Toman mujeres como esposas, establecen relaciones de parentesco mediante estas uniones, tienen hijos. El relato nos habla de hijos, ¿verdad? Específicamente hijos en el último versículo de estas mujeres, y se establecen en un territorio, asientan a las mujeres, es una forma de asentarse en la tierra. Entonces, en el mundo de este relato, estas prácticas masculinas, normales, comunes y corrientes, lo que se espera de un hombre, las realizan solo los hombres rebeldes. Los demás están esperando a ver, ¿verdad? ¿Qué dice Yahvé? Solo estos hombres, los hombres rebeldes, ejercen poder sobre las mujeres tomándolas y asentándolas, ¿verdad? En la tierra. Se establece entonces una división entre los hombres que han tomado mujeres y los que no lo han hecho, como ya señalamos. La terminología, vuelvo a la terminología que se usa para hablar de estas acciones que se ejercen sobre las mujeres o sobre los pueblos de la tierra, ¿verdad? El verbo nasá, de tomar las mujeres, se asocia en algunos textos del Antiguo Testamento con el poder militar y la virilidad. Es decir, estos hombres que toman a las mujeres son como Jeroboam, que se hizo fuerte y tomó para sí 14 mujeres y se convirtió en padre de 22 hijos y 16 hijos, ¿verdad? Una forma de hacerse fuerte. De igual manera, el verbo, ¿verdad?, para sentar a las mujeres, usado para describir cómo se actúa sobre ellas, para ubicarlas en la tierra, en medio de la comunidad, es el mismo verbo que se usa para hablar del asentamiento de un grupo en un territorio. Un acto que realiza quienes dominan ese grupo y los ubican, ¿verdad?, quienes tienen poder sobre ese grupo. Un ejemplo: Asiria establece, asienta pueblos deportados, ayer hablamos de esto en la clase, en Samaria, ¿verdad?, ejerciendo así poder sobre estos pueblos y también afirmando su control sobre el territorio de Samaria, porque tienen derecho a establecer ahí quienes ellos quieran, ¿verdad? En resumen, los hombres que han tomado mujeres y que a través de ellas se asientan en la tierra, lo hacen, y el problema está aquí, es que lo hacen sin la participación de Yahvé, el Dios que les ha prometido que entrarán a poseer la tierra y que Él les dará descendencia. Hago referencia, podemos acordarnos de la descendencia de Abraham, ¿verdad?, a quien se le prometió la tierra de Canaán,
y solo la descendencia de los hijos elegidos por Yahvé, los hijos de mujeres cuyos vientres Yahvé abre, dan a luz a los hijos que van a poseer la tierra. El grupo de Esdras rechaza la fuerza propia de los hombres rebeldes, que toman mujeres, tienen hijos y se asientan en la tierra por sí mismos. Un rechazo que nos remite, por ejemplo, a Deuteronomio 8, donde se exhorta a Israel a la hora de entrar en la tierra y encontrar lo bueno en la tierra: no digas con mi propia fuerza y el poder de mi mano lo he hecho, ¿verdad? He creado esta riqueza. Además, podríamos considerar que los matrimonios prohibidos con los pueblos de Canaán en Éxodo, Deuteronomio, Jueces son problemáticos porque establecen alianzas con esos pueblos, alianzas mediante las cuales Israel podría buscar posesión de la tierra y hacerse fuerte por sí mismo. Este ejercicio de masculinidad, la toma de la tierra y sus bienes por el poder propio y la producción de descendientes, tarea masculina, sin la intervención de Yahvé, se rechaza en el Antiguo Testamento. Los hombres fuertes son transgresores, infieles a Yahvé. El grupo de Esdras insiste que la tierra debe ser dada por Yahvé, no tomada por el ejercicio propio del poder. Incluso podríamos decir que esta masculinidad rebelde es problemática para Yahvé, para su propia masculinidad, dado que ellos no requieren de su ayuda para encontrar mujeres, tener hijos y ubicarse en la tierra, ¿verdad? Y recordemos que estamos hablando de un Dios cuyo pueblo había sido exiliado, cuya casa había sido destruida, ¿verdad? Y quien ahora regresa a una casa que este pueblo está construyendo, y Yahvé necesita un pueblo para establecerse nuevamente en Judá, ¿verdad? En este marco, ¿verdad?, de los hombres rebeldes, que si lo miramos desde las prácticas normativas de la masculinidad, están ejerciendo su masculinidad dominante de manera común y corriente. En este marco del rechazo a esta masculinidad que no necesita a Yahvé, podemos ubicar la exhortación en el texto que busca o que pide la expulsión de las mujeres. Hagamos un pacto con nuestro Dios y expulsemos a todas las mujeres y a los hijos nacidos de ellas. Hágase según la Torá. Interesante aquí es ver que se apela a la Torá y que esto se hace en el contexto de un vínculo con Yahvé, ¿verdad? Restablezcamos nuestro vínculo con Yahvé expulsando a las mujeres y a sus hijos, ¿verdad? Y de hecho no usa la palabra hijos, dice a los nacidos de ellas, a los que nacieron de estas mujeres. La expulsión de las mujeres y los niños apela a la Torá y busca evitar la ira de Yahvé. El efecto de esta acción que busca el grupo de Esdras, ¿verdad?, en el texto, no es solo la marginalización de las mujeres y los niños, sino también busca restablecer la autoridad y el poder del grupo de Esdras y la de Yahvé sobre los hombres rebeldes, los conquistadores de las mujeres y la tierra. Estos son los hombres que deben expulsar a sus esposas, porque no todos van a expulsar esposas, ¿verdad? Los rebeldes tienen que expulsar a sus esposas. Los que han ejercido una masculinidad dominante son llamados a rebajar su estatus, a deshacerse voluntariamente de su semilla, de su descendencia, de los herederos que poseerían la tierra, de los vientres que les han provisto dicha descendencia. Y lo digo así porque creo que fundamental en el texto es la descendencia, ¿verdad? ¿Quiénes van a ser el futuro de esta comunidad? Ello permitiría que Yahvé sea quien dé la tierra, quien provea el bienestar de la comunidad y quien abra los vientres que él considere apropiados para gestar la descendencia para esta tierra.
El grupo de Esdras afirma su masculinidad mediante la humillación de los hombres rebeldes, quienes son en efecto castrados al tener que expulsar a sus familias. Bueno, pasamos ahora a ver la persona de Esdras, el personaje de Esdras, ya llegando al final, que modela lo que significa entonces ser hombre en esta comunidad, ¿no? Entonces, le saqué una foto a Esdras. Esdras es la figura central del texto y nos ofrece un modelo para la masculinidad que debe caracterizar a los exiliados. Y aquí quiero precisar que no estamos hablando de todo el antiguo Israel o de todos los hombres del Antiguo Testamento. Estamos hablando de una comunidad que vive entre el exilio y la búsqueda de establecerse en la tierra, ¿verdad? Que se representa a sí misma décadas después de haber regresado del exilio. Se llama a sí misma los hijos del exilio. Esa es su identidad. Su identidad es la liminalidad, ¿verdad? Una masculinidad para este grupo, que vive en limbo entre Babilonia y la tierra, que sale de la dominación de Babilonia para pasar a la dominación persa, ¿no? ¿Cómo ser hombre? En Esdras 9 y 10. El personaje de Esdras nos ofrece una mirada muy interesante a la transformación de los modelos de masculinidad en este relato. Esdras llega a Jerusalén con un currículo que lo establece como sumo sacerdote del linaje, no sumo sacerdote, sino del linaje del sumo sacerdocio que asciende a Aarón. Tuve que pensar en Moisés para acordarme de Aarón. Y es escriba experto en la Torá. Tenemos en el libro muchos escribas, este es el único que estudia la Torá. Y es un hombre favorecido por Yahvé. Además, el rey persa Artajerjes le entrega un escrito que le otorga grandes poderes en la región: acceso a los tesoros de la región, a instaurar jueces, a tener poder sobre quienes están ejerciendo el poder en la región. Entonces uno esperaría que al llegar Esdras y recibir la noticia de los matrimonios, uno esperaría, bueno, que actuara, ¿verdad? Que dijera algo, que exhortara. Pero Esdras no se levanta a castigar, a reprimir o a exhortar. Podemos ver un contraste marcado con Nehemías, ¿verdad? Que le jala la barba y los regaña, y, ¿verdad? A los que se casaron con mujeres extranjeras. Esdras ni siquiera enseña la Torá, que es lo que se le había encargado de hacer. Lo que hace literalmente es tirarse al suelo a llorar. Lamenta, llora, rasga sus vestiduras, se arranca la barba y el pelo. De rodillas busca a Yahvé. No dirige sus palabras a los culpables, sino a Yahvé. Levanta sus manos expresando su humillación y su vergüenza por el pecado del pueblo. Y alrededor de Esdras se van reuniendo distintos grupos de la comunidad como contagiados por su lamento, y se unen a su llanto, a su confesión, a su postura de humillación. Lejos de un ejercicio de masculinidad acorde con el poder que Esdras tiene, él practica una masculinidad del lamento y la autohumillación. Sus gestos y acciones deconstruyen su cuerpo, caído en el suelo, desnudo, sin barba ni pelo. Es como un esclavo, como un derrotado en la guerra, sexualmente vulnerable, porque eso de rasgarse las vestimentas no era así, como un pedacito aquí abajo, ¿verdad? Para que no me vean la pierna, rasgarse las vestimentas, sin barba, ¿verdad? Que es un emblema de la masculinidad en el contexto del Antiguo Testamento, el Antiguo Cercano Oriente, no en Egipto, pero y es desprovisto voluntariamente de las insignias de su masculinidad y no asume el poder sobre otros hombres que podría ejercer. Levanta sus brazos rendido al poder de Yahvé. Cortarle la barba a un hombre es un acto que humilla y rebaja. Podemos pensar en los siervos de David, que son humillados
por el rey de Amón, que les corta la barba, les rasga la vestidura. La barba es signo de madurez, de masculinidad, de hombría, de debilidad. Esdras no es humillado por otros, sin embargo, sino que voluntariamente se rebaja, modifica su cuerpo, lo transforma para ubicarse en sumisión a Yahvé. Con estos gestos y posturas corporales y con una oración de confesión que apela a la fidelidad, misericordia, justicia y poder de Yahvé, Esdras coloca a Yahvé como su soberano. Tomemos en cuenta que Esdras es emisario persa, es funcionario persa. Él elige a Yahvé, no apela al rey persa. Si bien el imperio persa les ha favorecido, Esdras argumenta en su oración, les ha provisto un lugar, la posibilidad de construir el templo y cierto nivel de bienestar y seguridad, porque es muy ambiguo. Esto lo ha hecho Persia al servicio de Yahvé y bajo la orden del Dios de Israel. Por lo tanto, la masculinidad de la comunidad de exiliados debe subordinarse a este Dios y a sus leyes. Al Dios de los cielos, que es el nombre que se le da a Yahvé en el texto, en cuyas manos están los imperios. Dios exiliado que regresa a construir su casa. Ante este poder, Esdras modela la postura de un siervo, un súbdito de este Dios. Es por medio de este soberano y no por el poder propio que la tierra será poseída, que lo bueno de la tierra será disfrutado y que la tierra será herencia de los hijos de los exiliados. Forma parte de la oración de Esdras. La condición es obediencia a los mandamientos, a la Torá. Y es un detalle muy interesante, porque ya no es suficiente el sacrificio en el templo, que es lo que abarca los primeros 6 capítulos de Esdras, sino ahora es necesario el cumplimiento de las órdenes de este Dios modelado según los reyes persas. Estos mandatos deben ser obedecidos, pero a través de la interpretación de Esdras. Es decir, Esdras no se subordina, no hay autohumillación para quedarse ahí, sino al ubicarse como siervo de Yahvé, él se convierte en el intérprete autoritativo de la Torá para la comunidad del exilio. Bueno, ya casi terminamos el viaje. En resumen, una lectura en perspectiva de masculinidades revela que la otredad y el poder en el relato no se limita a la oposición entre mujeres y hombres. Se disputa la tierra con los pueblos de la tierra, los hombres rebeldes que ejercen la masculinidad dominante, ¿verdad? Incluso con Yahvé. Terminan los hombres rebeldes distanciados de sus hermanos, su masculinidad humillada. Finalmente, Esdras modela una masculinidad que asegura que Yahvé sea reconocido como soberano de la comunidad, que su palabra sea buscada como autoritativa, interpretada por el escriba de la ley, y que los sucesos geopolíticos que afectan a esta comunidad sean entendidos como consecuencia de su fidelidad o infidelidad a este Dios soberano. El libro de Esdras construye una casa para Yahvé en los 6 primeros capítulos. En los últimos 2 consigue un pueblo para Yahvé, un pueblo cuya masculinidad no atenta contra la de su soberano. Volviendo a las mujeres. Para cerrar, quiero volver a las mujeres y a la declaración que se hace de su expulsión de la comunidad. En nuestras Biblias, o en muchas de ellas, el capítulo 10 concluye con la siguiente afirmación: todos estos, refiriéndose a la lista de hombres culpables, se habían casado con mujeres extranjeras, pero las despidieron con sus hijos. Esta última frase, pero las despidieron o las expulsaron, no está en el texto hebreo, está en el texto griego. En el texto hebreo, la narración termina diciendo:
todos estos hombres se habían casado con mujeres extranjeras y algunas de ellas habían puesto hijos. Muy extraño, ¿verdad? Sin duda un texto complicado y textualmente problemático. Pero el texto hebreo no dice que las expulsaron. Me lleva a considerar que el relato no celebra la expulsión, de hecho no lo celebra. No hay palabras de Yahvé indicando que ya la ira ha pasado, que está satisfecho, que han hecho un buen trabajo. Esdras ni siquiera ofrece palabras finales, desaparecen. Terminan simplemente diciéndonos que las mujeres tenían hijos, incluso que los habían puesto en la tierra, podríamos imaginarnos, ¿verdad? Esto me lleva a proponer dos lecturas. Una, la preocupación del texto no son las mujeres, sino el consenso entre los grupos de hombres de que su expulsión es necesaria. Dicho consenso establece las líneas de mando, las bases de la autoridad en la comunidad y establece el control de un grupo sobre otro. Segunda conclusión, el potencial de gestación de vida de las mujeres desborda el relato. La menstruación, recordando la impureza que se asigna a los pueblos de la tierra, no es solo de la menstruación, sino también del parto. El conflicto alrededor de las mujeres concluye en esta lectura, en el texto hebreo, con una vida nueva que surge de una comunidad que se levanta, y esa es mi lectura del texto, o mi anhelo para el texto, que se levanta rebelde y se niega a aceptar que la fidelidad a Yahvé exija víctimas. Esto no está dicho directamente en el texto, sino en la lectura que yo destaco. En mi anhelo por una rebeldía ante una palabra que se representa como divina y que se arroga el derecho de demandar la expulsión de quienes son calificados como una alteridad, como distintos a nosotros, y por lo tanto legítimamente desechables, según esta forma de entender el mundo. Hemos visto que detrás de esta pretendida palabra divina en el relato están en juego luchas de poder y dominio entre unos y otros. Me gustaría pensar que las mujeres y los niños no están siendo alejados por esa ventana, sino que la están abriendo para sí mismas y para muchos, muchos más. Muchas gracias. Muchas gracias a la profe por la exposición tan minuciosa y a la vez también sintética, porque lo logró hacer en un tiempo maravilloso. Quisiéramos abrir el espacio para preguntas, para comentarios, para poder dialogar, y este es el momento. No les puedo llevar el micrófono porque no tenemos el inalámbrico por acá. Entonces, pero podría pasar aquí al frente para que pueda verse allí, o bueno, si no lo quiere hacer, pues desde allí, donde se sienta cómodo. Bueno, profe, muchas gracias. Estaba muy interesante su interpretación y sobre todo esta última palabra acerca referente a la ventana, que es abierta para todos y todas. Justo me hace recordar un poco, volver a mi país, a Perú, y recordar algunas iglesias que practican dominio contra los feligreses dentro de sus comunidades. Algunos pastores que dominan, en este caso, imponiendo con quién tienen que casarse uno y con quién no debe de casarse. Y tomando un texto que dice no te unes con yugo desigual o no pertenece a la comunidad. Entonces me hizo recordar todo este proceso que nos acaba de escribir, y pues me hace poder también juntamente con usted y tomar esas últimas palabras de poder que Yahvé no está buscando excluir a nadie, sino que nos está buscando para que todos nos unamos y podamos tener una vida completamente diferente en estos tiempos. Muchas gracias. No sé si contamos a alguien más. Sí, es
que, bueno, no es una pregunta, nada más una inquietud. Oyéndola, lo primero que me acordé fue de Bolivia. Ahora el proceso cuando entró la señora esta o el chaval este que venía de otro lado, donde una de las cosas que dijeron es que los indios se vayan, se salgan de La Paz. Implica etnia, implica dominio religioso, de poder. Me llamó mucho la atención, ¿verdad? Sí. Creo que algo que gracias Luis y gracias por los comentarios, que algo que a mí me ha enseñado este proceso es a pensar que cuando escuchamos Dios dice o la Biblia dice o eso, ¿verdad? Pensemos en cuáles son las dinámicas sociales que están detrás de eso, ¿verdad? No significa que todas sean nocivas o excluyentes, pero que hay dinámicas sociales detrás de estos procesos de afirmación de la autoridad de un texto, ¿verdad? Sagrado, y que muchas veces, como sabemos, en nuestros países, nuestras comunidades, incluso en las iglesias, como se llaman, sí son excluyentes, ¿verdad? Y no se permite la posibilidad de protestar, ¿verdad? O decir una palabra contraria. Por allá. Me llama la atención lo de los dos finales, porque pienso que al final realmente está esta cosa de que fue inevitable que se pusieran los hijos en la tierra. Entonces, como que aunque se quiera después ver cómo hacer para revertir lo que ya pasó, lo que pasó, que hizo parte del pueblo rebelde, igual ya pasó, o sea, ya es y ya fue y cambió la historia, y no hay cómo ya revertir eso, ¿verdad? Entonces creo que tratando de decir que bueno, que al final sí se echaron o no se echaron, como la parte punitiva, finalmente lo que pasó ya fue lo que ya pasó, y fue parte también del pueblo de Israel decidiendo sobre su propio pueblo y sobre la descendencia y la comunidad que estaban generando después de eso. Me llamó la atención y no quedé muy claro, ya, de los hombres rebeldes, y hiciste alusión al texto hebreo y al texto griego, ya. ¿Cuál de los dos puede ser la verdad en este sentido? Porque vemos cómo el texto griego le agrega otra fase más concreta donde supuestamente son echadas, entonces en el otro no, en el texto griego no, en el texto hebreo no, entonces ahí hay una disyuntiva, ¿no? ¿Cuál es cuál? Primera Esdras, que tiene una versión griega de este relato, es un libro totalmente independiente, es decir, empieza con poesías, ¿verdad? Es compuesto quizá de fuentes similares, pero es un libro distinto, y es interesante que sí, que los relatos son diferentes. Uno podría imaginarse que si el texto griego es posterior, que entonces se busca una solución satisfactoria, ¿verdad? Es decir, no busca un relato que no tiene conclusión, que no nos dice qué pasó. Y eso encontramos muchas veces que los escribas, ¿verdad? Buscaban en algunos casos, ¿verdad? Ofrecernos una solución, y yo creo que posiblemente por ahí va, ¿verdad? El texto más antiguo es probablemente el más difícil, ¿verdad? Según la crítica textual, y en este caso el más difícil es quedarse con la idea de que no pasó nada, ¿verdad? Entonces, en cuanto a cuál fue la realidad, no estamos hablando de hechos que podamos trazar en la historia como verídicos o no, sino de cómo una comunidad se representa en este relato, ¿verdad? Por lo menos a mi criterio. Solo que me deja pensando, y siempre me ha interesado este tema, tal vez por mi ascendencia extranjera, es el dejo xenofóbico. Sí, claro. Eso me mata. O sea, me mata, y es algo que me revuelve por dentro terrible. Un comentario nada más. Yo creo que agradecer, Eli, la oportunidad, porque nos estás abriendo una ventana de oportunidad para comprender la realidad desde una perspectiva de violencia de género
que se sale del cliché, por decirlo de alguna manera, porque la violencia de género, entendida como humanos contra humanos, de género humano, ¿verdad? En ese caso es muy evidente la violencia sistemática de hombres contra los hombres, donde las mujeres son posesiones y son objetos que deben ser o dañarse o deben afectarse para el bien patrimonial o el bien del otro hombre para dañarlo a él mismo, ¿verdad? Y alejarlo de esa hombría. Y eso es muy particular y es muy interesante como en el relato de Esdras no aplica una autoridad como guerrera, sino que es ideológica o digamos a nivel de religioso para lograrlo, y lo logra de alguna manera, aunque también en el texto hay unos que no están de acuerdo, ¿verdad? Pero muchas gracias por la oportunidad. Gracias. Bueno, primero muchas gracias por esta, me encanta cuando le dan esta vuelta a los textos bíblicos que han sido tan represivos y culpabilizadores hacia la mujer, siempre, ¿verdad?, desde muchos puntos de vista. Me gusta esa parte donde usted habla sobre la impureza, que al final esa impureza siempre significa vida, porque esa sangre siempre es vida, ¿verdad?, aunque traten de ponerla como algo perverso, impuro, como dice ahí. También sobre cómo logra quitar el enfoque, digamos que muchas veces, por lo menos desde lugares que he estado, siempre esa parte de culpabilidad hacia la mujer que provoca, ¿verdad?, el pecado o que provoca reacciones, ¿verdad?, que usted nos expone hoy, le da esa vuelta y realmente desculpabiliza a la mujer y la pone en un lugar que es como y actualmente está victimizada, ¿verdad? Entonces esa parte me encantó de rescatar lo femenino desde esa posición. Y también me hace, como ustedes saben, trabajo con mujeres y pensando en la masculinidad, esa virilidad que siempre es frágil, muy frágil, y esa fragilidad se desencadena en miedo, en frustración y al final en ira. Y recae siempre en la mujer. Gracias. De hecho, tal vez solo un comentario sobre esto final y después regreso. El término que se usa usualmente para hablar de masculinidades, uno de los términos es masculinidad hegemónica, ¿verdad? Y se habla de masculinidades marginadas y subordinadas, etc. Yo opté por no usar ese término porque creo que la hegemonía es precaria, ¿verdad? Entonces realmente es algo que tiene que estarse sosteniendo continuamente, ¿verdad? Entonces es un término muy útil, pero yo quise ser más, ¿verdad?, o ser dominante precisamente para hablar de estas contraposiciones de la masculinidad, pero ese término refleja esto que estás diciendo, ¿verdad? Vulnerable. Sobre la xenofobia, claro, habría mucho que hablar sobre esto. Tal vez señalo algo del texto particularmente, que el texto nunca nos dice realmente de dónde son estas mujeres y quiénes son, y para mí eso es algo muy interesante, porque uno podría preguntarse entonces quiénes se arrogan el derecho de decir que alguien es extranjero, ¿verdad? O decir que alguien pertenece. Recordemos que aquí estamos después del exilio, ya no está la monarquía, ¿verdad? El estado, el territorio se ha reducido dramáticamente. Muchas de las regiones que ahora son otras provincias persas, antes eran de Israel. Entonces, ¿quién dice quién es extranjero, ¿verdad? Por un lado. Y a mí me ha interesado mucho ver la ambigüedad sobre eso en el texto. Precisamente permite pensar en cómo se define la extranjeridad, ¿verdad? Y quienes asumen el poder, ¿verdad? Que es desde el poder que se define, desde quienes se consideran normativos, ¿verdad? Entonces, a nivel de xenofobia tenemos dinámicas muy distintas hoy,
¿verdad? Que tienen que ver con, bueno, todo el proceso de colonización, etcétera, ¿verdad? Que marcan la xenofobia y mucho que tiene que ver con relaciones de poder, ¿verdad? Porque hay extranjeros y hay extranjeros, hay extranjeras y hay extranjeras, pero creo que un elemento interesante es pensar en que se usan diferentes criterios para designarlas a ellas, pero habría sido muy fácil decir, bueno, eran moabitas, chao, ¿verdad? Pero es más complicado y les cuesta definir su extranjeridad, ¿verdad? Entonces, pero para el pueblo de Israel, todos los demás son, ¿verdad? Bueno, la otredad radica fuera del pueblo de Israel, digamos así, ¿verdad? Y pensémoslo también desde eso que se estaba mencionando, desde la vulnerabilidad y la pequeñez, ¿verdad? No es desde la fuerza que se designa a otros como alteridad, ¿verdad? Sino en la búsqueda de autoprotegerse, de ensimismarse. Hay otras narrativas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En Crónicas, la genealogía de Judá se constituye por la incorporación de mujeres extranjeras. Y bueno, en la genealogía de Jesús, en Mateo también, ¿verdad? Entonces no es la única, gracias a Dios, la única narrativa de identidad que tenemos en el Antiguo Testamento. Bueno, el comentario tal vez Horacio, nada más que a mí me pareció insatisfactoria una lectura que permanece en una oposición binaria de género, ¿verdad? Que no permite ver la complejidad. Poner la lupa sobre la violencia masculina ejercida no solamente contra las mujeres en forma de dominación, sino contra otros hombres, hace que sea más claro que esa violencia ejercida de hombres contra hombres la vemos contra los hombres niños, de los hombres contra los hombres viejos, de los hombres contra los hombres más pobres, percibidos como más débiles, los hombres gays o los hombres percibidos como afeminados, los hombres empleados, y me pareció excelente, me encantó porque este es un tema que pasa invisible, ¿verdad? A pesar de llamarnos cristianos y pasar invisible incluso la figura de Jesús como una nueva propuesta de masculinidad, pero me gustó mucho y muchísimas gracias. Muchas gracias. Sin embargo, las conclusiones creo que por el tiempo seguramente quedó inconclusa. Están inconclusas en esta pirámide hacia atrás de conflictos entre masculinidades. Creo que faltó todavía ahí el hecho de la restauración de la clase sacerdotal en la construcción del templo, ¿no? Seguramente hay una geopolítica que está utilizando los príncipes persas, restaurando tal vez un culto que refleje más los estereotipos de masculinidad persa y no tanto de las poblaciones que están reinstaurándose en un territorio. Entonces creo que me faltó todavía en las conclusiones, posiblemente lo estudió usted, otros niveles de conflicto de masculinidad que tenían que ver con el imperio, con el establecimiento a través de la clase sacerdotal, el control, digamos, de la masculinidad dentro de la clase sacerdotal. Es decir, qué elementos de masculinidad tienen esos sacerdotes, esa nueva casa sacerdotal, y qué tanto están reflejando la masculinidad del emperador persa, de la forma persa de ver la masculinidad, y cómo eso está jugando una geopolítica que se está reconstruyendo en los territorios. Sí, muy interesante. Bueno, no quería someterlos a otra hora de presentación, pero sí, eso es parte de la investigación, precisamente. Puedo compartirte la tesis, pero tal vez en resumen, lo que yo veo es que hay un modelo de masculinidad que deriva en el libro. Y aquí quiero precisar que esto no es un estudio histórico, ¿verdad? Estoy hablando de la representación en el libro, ¿verdad? Hay referencias históricas que yo hago, etc. Pero que el modelo persa de masculinidad, cómo los reyes ejercen su poder en el libro, hago un argumento de que esta es la forma en que se restablece a Yahvé
como soberano del pueblo, ¿verdad? Y es un modelo de masculinidad para este periodo, ¿verdad? Para Yahvé como soberano, como Dios imperial, que se aleja, que está ausente en el libro realmente, ¿verdad? Y sobre los sacerdotes, en los primeros 6 capítulos del libro definitivamente hay todo un restablecimiento de la clase sacerdotal y de su autoridad y su centralidad en el texto. En Esdras 9 y 10 más bien yo considero que hay una polémica contra los sacerdotes. Ellos son acusados de casarse con mujeres extranjeras, ellos están en la lista de los que tienen que despedir a sus mujeres, el ejercicio que hace Esdras el proceso que se lleva para llegar a identificar a los culpables, no hay participación de sacerdotes y levitas. Entonces es una dinámica muy interesante que el libro, estas 2 secciones del libro son probablemente totalmente independientes originalmente, ¿verdad? Entonces tenemos una visión que ya nos va acercando más a Nehemías, ¿verdad? Más en la línea donde es más laico, y también creo yo una negociación entre la autoridad de la Torá y la del templo. Cómo manejamos estos 2 centros de identidad y de autoridad dentro del judaísmo, ¿verdad? Pero ya es en otro plano de reflexión. Y muchas gracias por la pregunta. No sé si alguien más. Y si no, pues agradecerles a ustedes, agradecerle a la profesora Elizabeth también por compartirnos en este abstract, este trabajo de investigación tan amplio y que queda de alguna forma para nosotros y nosotras esa resonancia de la lectura de poder salirnos de esos elementos o de esas estructuras hegemónicas, de poder plantear lecturas alternativas, de poder fijarse en los personajes que las lecturas tradicionales nunca se han fijado, y que creo que en la comunidad, en el ambiente social y particularmente en los ambientes eclesiales también son invisibilizadas esas lecturas, y esas rebeldías que en el texto están mostradas deberían mostrarse a pesar de la gran gama de conflictos que siguen existiendo a nivel social y a nivel eclesial. Entonces les agradecemos mucho y recuerden que hay café también por allá atrás y que pasen muy buenas noches. Gracias.